doy inicio a esta clase. Gracias a quienes empiecen a sintonizar aquí conmigo, ya sea a través del grupo o para quienes están aquí en Zoom, que es el salón de clases que utilizo para poder de aquí transmitir a Facebook. Y pues bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Verónica González, cofundadora de Acceptance Technique. Es un gusto estar aquí con ustedes. Si les platico un poquito de mí nada más para que me conozcan, bueno, originaria de Monterrey. Estuve viviendo fuera en Canadá algunos años, por cuestiones personales regresé a México y estoy por aquí compartiendo este despertar con todos ustedes. Y pues bueno, he decidido iniciar hace ya un par de semanas esta clase, ¿sí? Que es un círculo de mujeres para poder compartir más adelante temas más específicos sobre la mujer. Entonces, yo en este despertar de conciencia, bueno, he colaborado más de 15 años al lado de Ricardo Martínez, en donde en México, Estados Unidos y Canadá hemos hecho por ahí grupos y, bueno, ayudándoles en lo que es cómo mejorar su calidad de vida. Y he disfrutado mucho este viaje. Yo les cuento que, pues bueno, hace muchos años mi forma de vivir era completamente diferente a la que ahora tengo y pues me encanta ahora en mi vida cómo la enfrento, cómo voy entendiendo cada vez más el que tenemos dos opciones: o aprendemos a vivir con las herramientas que se nos dan y que todos tenemos y que no las podemos cambiar porque tenemos esta mente, este cuerpo, estas emociones y tienen un propósito aquí para poder vivir esta realidad, y es o te enseñas a vivir con ellas o te la pasas reprimiendo lo que eres. Y entonces me gustó mucho la forma en que he podido ir avanzando, en donde he tenido un gran maestro a mi lado, que pues Ricardo Martínez, que es el fundador de la técnica de aceptación, que es pues que precisamente como base, ¿sí?, de todas las enseñanzas tiene que ver la técnica de aceptación. He estado buscando cómo seguir mejorando más que una guía o maestra, que para muchos pues puedo ser eso. Yo me considero más una estudiante, en donde siempre estoy en busca de mejorar todo tipo de cosas que vivimos los seres humanos, que tenemos y experimentamos, ¿sí?, en nuestra vida, en el diario vivir. Y pues bueno, yo con esto eh, les quiero compartir entonces el tema de hoy, pero antes de iniciar, que les voy a dar el tema, que es los niveles de conciencia, me gustaría dar nada más una de lo que vimos la clase pasada, que hablábamos de cuerpo, mente y alma, en donde estos tres cuerpos, muchas personas no lo saben, van en conjunto, siempre van unidas, y por alguna razón se nos ha enseñado a que estas van como separadas y se trabajan por separado. Y para mí es, al ser mente, cuerpo y alma, necesitamos entender que esto sí se trabaja en conjunto y que cuando una de esas áreas o herramientas no están bien balanceadas, tiene un impacto en las otras. Y es bien importante que, de hecho les dejé por ahí, si recuerdan, eh, la, como tarea o el ejercicio de empezar a identificar ustedes mismas esto que pues ustedes necesitan ir viendo de estos tres cuerpos, mente, cuerpo y alma, para ver en dónde está como el espacio más o el área de oportunidad a trabajar, para que ustedes realmente empiecen ahí a ponerle más énfasis y que entonces, bueno, puedan empezar a arreglar, ¿sí?, las cuestiones que vienen a arreglar, porque cada quien tiene sus propias lecciones, sus propios retos, los tuyos son distintos a los míos, pero todo el mundo tenemos un reto o varios, sí, por trascender, y el reto está en que los empecemos a descifrar. Les he mencionado por ahí que esto es como si fuera
no es una carrera de 400 metros planos, es un maratón que vamos eh, avanzando y lo vamos corriendo, lo vamos practicando y no se acaba hasta que se acaba. Entonces, es, es importante que tú empieces a detectar tus áreas porque todo este camino, que es un largo recorrido, si no lo ves, no eres consciente, no empiezas a trabajar todas estas cuestiones internas que a ti te tocan trabajar, pues nada más lo vas a vivir con mucho sufrimiento. Y no se trata de vivirlo con sufrimiento, sino de aprender de lo que está pasando, vivirlo como una mera experiencia y seguir evolucionando para no seguirnos topando con la misma situación. Eh, entonces, va muy de la mano lo que es la clase pasada que les hablaba de estos tres cuerpos, mente, cuerpo y alma, para empezar a detectar en dónde estaban tus áreas de oportunidad y que entonces se incorpore o se complemente con el tema que les voy a dar el día de hoy, que pues bueno, va a ser los niveles de conciencia. Y para esto, pues primero voy a definir en una forma muy breve lo que es conciencia. Y tener conciencia es el darte cuenta, ¿sí?, de todas las circunstancias, todo lo que te rodea, todo lo que hay dentro y fuera de ti, que puede ser algo visible o puede ser algo no visible. Sí, hay muchas cuestiones que estamos acostumbrados, que los ojos no ven, ese es otro tema, pero que a través de los ojos nosotros regulamos y filtramos estas frecuencias e interpretamos a través de imágenes dentro de nuestro cerebro y que, bueno, es importante que empieces a ver que toda la vida afuera, pues tú ya la tienes de alguna manera dominada, sabes cómo funcionan las cosas, la certeza de lo que es la vida en general, cómo te mueves, lo que sucede cuando haces una cosa o cuando haces otra, o tienes un panorama más completo. Esto es todo lo visible, lo que tú ves. ¿Qué tal lo invisible? Todo aquello que pues no vemos, pero que se siente adentro de nosotros. Bueno, de eso también podemos tener conciencia y tenemos muy poca. O sea, sí tenemos idea de que existen pensamientos, que existen emociones, que tenemos creencias, pero realmente, ¿qué tan conscientes estamos de que todas esas trabajan en conjunto, están interconectadas? Y luego, ¿qué tan conscientes somos de que eso tiene un gran impacto en lo que es nuestro universo exterior? Entonces, date cuenta que la importancia de empezar a tomar conciencia de lo que está pasando, no nada más afuera, sino también adentro de ti, es vital y es fundamental para poder empezar a avanzar. Entonces, el tema en donde ahora les quiero hablar de los niveles de conciencia, lo vamos a resumir en tres niveles, pero por favor comprende que no es nada más estos tres niveles de lo que se trata toda la vida. Es una clase básica para de entrada, de introducción, para que tú empieces a ver, ¿sí?, más o menos en qué nivel de conciencia te encuentres, para que de ahí lo identifiques y entonces puedas empezar a hacer los cambios que estás buscando, en donde no se trata de avanzar a punta de golpes y cayéndote y sin guía, sino un mayor entendimiento, teniendo a alguien que ya lo vivió, lo comprende, que ahora te lo está platicando y te dice, hey, ten conciencia de esto y te va a ir mejor si lo haces así. Y bueno, que pongas tú en práctica toda esta teoría, porque una vez más les he repetido, una cosa es la teoría y otra cosa es ya poner en práctica ejercicios y cosas que les comparto para que empiece a haber una real transformación. Es como el ejemplo que siempre les digo de una dieta fabulosa que puede funcionar. Si tú la tienes pegada en el refrigerador y no la haces, la puedes conocer perfectamente cada paso y cada cosa que debes de comer. Pero si no estás haciendo nada al respecto, no va a funcionar. Y lo mismo pasa con todo esto. Imagínate que yo aquí te voy llevando de la mano a que vayamos, dependiendo en el nivel en donde te encuentres, ¿sí?, de vida, de problemas, de formas de enfrentar tu vida,
De ahí el siguiente nivel. No podemos llegar de un... Es como el bebé que no puede correr hasta que nos enseña a gatear. Eh, de hecho, no puede caminar si no es que primero empieza a gatear. Y luego no puede correr si no es que primero empieza a caminar. Generalmente es un proceso así. Bueno, en el despertar de conciencia pasa algo muy parecido porque no podemos llegar de la A a la Z. Hay un proceso, vamos moviéndonos cada vez más hasta que se nota y a veces parece que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada y luego, ¡pum!, pasa algo. Y ahí lo encuentras, ya te das cuenta que acabas de atravesar una situación y dices, ya no reacciona igual, ya hubo un real cambio, ya estoy en paz sin que me afecte como me afectaba antes. Entonces te vas a ir dando cuenta que hay un cambio paulatino, progresivo, y que imagínate que se ha hecho un patrón largo de este tamaño y en donde le vamos a ir rompiendo pedacitos, pedacitos, hasta que llegues a nada. A lo que voy en este punto específico es, te vas a convertir en un vehículo en donde si algo sucede, eres una fuente, eh, digamos, puro, ¿sí? En donde nada más está fluyendo la energía, puedes llegar a detectar alguna emoción, pero como ya sabes cómo enfrentarlas, ahora no te quedas ahí, no pierdes todo este tiempo, ya puedes ir avanzando, sales más rápido de donde estás. Entonces este es un avanzar, al menos ya con un poquito de, eh, o sea, de la teoría, pero luego poniendo en práctica las cosas que necesitamos poner en práctica para ir realmente avanzando y que tu termómetro siempre sea tú mismo. O sea, que tú puedas llegar a sentir mayores niveles de paz, mayores niveles de amor, eh, menos juicio. Todo este tipo de cosas que vas a ir viendo internamente, porque solo tú sabes cómo operabas y cómo vas a venir operando. Los cambios los vas a ver tú y ahí en ese momento te vas a dar cuenta que no estás cayendo en una ilusión de avance, sino que está realmente habiendo un avance de ti. Por ahí he escuchado en muchas ocasiones, y eso es otro tema que di en otra de las clases pasadas, en donde estamos muy acostumbrados a ver pues todo y hacer actividades y querer cambiar la película externa para que las cosas cambien. Y a través de todas estas enseñanzas lo que buscamos explicarles es que no se trata de pelearte y seguirte peleando con la película de afuera, sino ahora es ver esa película de afuera internamente, porque es una proyección tuya, y desde ahí empezar a hacer trabajo para que exista ya de raíz un cambio permanente y que no sea temporal, porque afuera todavía lo que queremos llegar a hacer, perdón, es un cambio temporal. Esos no duran y voy a poner un ejemplo y por favor comprendan que es solamente un ejemplo para explicarles en donde he visto que muchas personas pasan por ese tipo de situaciones. No es, yo por ejemplo estoy muy abierta a temas, herramientas, metodologías, pasos y cosas que a mí me puedan ayudar. Yo, claro, la técnica que domino es la técnica de aceptación porque esa es la que he practicado por años y esa es la que se ha instalado en mí. Pero por supuesto que utilizo otras herramientas, así como también hago yoga y sé del beneficio que tiene, otro tipo de herramientas energéticas que puedan ayudar. Pero les voy a dar un ejemplo y hablando, por ejemplo, de yoga, como es una actividad externa en donde, bueno, pues te hablan de yoga, que te ayuda, que te sientas mejor y que hay quien lo ve como una práctica de ejercicio y hay quien lo ve como una práctica real de conexión. Sea la situación que sea, generalmente las personas lo que hacen es verla como por el tipo de creencias que tenemos, donde se han cambiado todas estas técnicas, de repente las va empezando a usar una persona, no sé si has oído el concepto de teléfono descompuesto, entonces inicia de una manera, pero luego termina siendo utilizada o aplicada o etiquetada de otra forma, entonces pierde el, sí, la parte, la esencia de lo que hace. Entonces,
La yoga, por ejemplo, no es el ejercicio porque sí, el que llegas y pues te estiras nada más porque sí, porque se siente rico, esos son efectos colaterales positivos, pero el que tú la busques afuera como una actividad en donde nada más te dicen te va a ayudar y hazlo, tienes estos dos lados, ¿sí? O sea, te puedes ir para el lado de hago yoga y hago una postura y desde ahí me veo al espejo, me agrada, no me agrada, déjame la mejoro, déjame bla, 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 y te metes en esta vida, en esta realidad exterior, o haces tu postura, te conectas y desde ahí empiezas a conectar con tu yo interior y empiezas a descubrir que hay cositas que no se sienten bien y empiezas a hacer una exploración interior. Entonces, ves hacia dónde voy. No es que esté diciendo que una cosa está mal o no, es la forma en que nosotros como seres humanos interpretamos, pensamos y actuamos ante ciertas cosas, que por eso es importante la clase de hoy de los niveles de conciencia, para que veas y detectes dónde estás y que de ahí des tu siguiente nivel de avance. Ahora, como les decía, hablando con respecto a la clase pasada, en donde les decía que somos mente, cuerpo y alma, por ahí eh, están ligadas a otros temas que he dado, todo es energía, y luego les hablé de universo interior y exterior y lo que era la diferencia de placer contra la felicidad, la real felicidad y demás. Quiero que veas ahorita en donde les dejé, para las que son nuevas, al final les voy a dar una explicación más a detalle si quieren, pero les había encargado que para empezar a hacer cada vez más conexión, tenemos que hacer prácticas pequeñas durante el día. Una es el momento de aceptación, que si todavía no sabes qué es, hay información, tengo podcast y videos en nuestra página, o la explico ya después. También podemos hacer lo que son actividades conscientes y lo que les había dicho es que hagan 3 actividades. Y no sé si les recuerdan, pero era una, báñate conscientemente. La otra era maneja cuando te desplaces del punto A al punto B conscientemente todo el trayecto sin que pierdas conciencia. Y otra era el cuando estés comiendo, que te termines tu plato desde que das el primer bocado hasta el final y hacerlo conscientemente. Estas son actividades que ya haces, que no te quitan tiempo, te van a nada más requerir conciencia. Y estar ahí consciente, este era el gran reto que yo les decía, en donde toma, es un reto, toma tiempo y práctica de estar cada vez más presente para que des cuenta cuánto divaga nuestra mente y que, pues bueno, la idea es empezar a tener cada vez más conexión, ¿sí? Y no estar tan eh, metidos, ¿sí? En esta realidad exterior que te desconecta de tu interior y que, bueno, pues la idea es que aprendas cada vez a hacer más esto. Entonces, cuando esas actividades las empiezas a hacer en mayor conexión, te va a llevar entonces a ver las áreas que te daba en la clase pasada, de cuáles son tus áreas de oportunidad de trabajar, en dónde estás más desconectada, en dónde estás batallando más, bla, bla, bla. Y ahora, entonces los niveles de conciencia te voy a dar las diferencias para que vayas tú viendo y que te haga sentido en dónde estás y que de ahí entonces hagas el cambio. Entonces voy a empezar a nombrarte los 3 niveles de conciencia con en el entendimiento más bien de que recuerdes que esos son 3 niveles que manejamos nosotros introductorios para poderte dar una idea, ¿sí? De los niveles de conciencia, pero hay muchos más. De hecho, Ricardo desarrolló una tabla que se llama vibrómetro para ponerte varias um, dimensiones de conciencia y que entonces ubiques en dónde estás. Estás hablando de que hay la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, y donde en la tercera dimensión, que es la realidad que estamos viviendo ahorita, en donde existe tiempo, espacio, materia, pues es la vida que tú conoces ahorita, también tenemos 3 de baja, 3 de media y 3 de alta. Entonces, bueno, hay más información de esto. Ahorita recuerda que lo voy a manejar en 3, pero hay muchos en medio. Entonces, el primero, atención, el primero. Le llamamos a este nivel de conciencia dormido. ¿Qué es una persona dormida? Bueno, una persona dormida es una persona que no tiene conciencia
hay mucha inconsciencia o predomina, ¿sí?, la inconsciencia de lo que sucede afuera y adentro. Generalmente sus pensamientos son negativos. Tú vas a escuchar que siempre hay una actitud negativa, porque acuérdate que el proceso inicia en el pensamiento, en la mente, que luego se refleja en emociones, que luego las emociones son expresadas a través de palabras o de acciones. Y entonces tú vas a ver a este tipo de personas que generalmente están renegando, se están quejando de todo, echan la culpa a todos, menos a ellos, eh, son víctimas de todo lo que les sucede, ¿sí? No hay nada de responsabilidad en decir, a ver, bueno, está así, déjame hacer algo. No, en ese momento hay una inercia muy fuerte de decir, hasta aquí, esto ya no aguanto más, todos son una bola de lo que tú quieras y pues la vida sí me tocó y entonces esta es mi cruz y pues no hago nada. Entonces vas a ver que es un nivel de gente muy cerrada, por ponerlo de alguna forma. Es gente que pues no está abierta a la conciencia, no está abierta a este tipo de información y si tú les hablas de esto, es muy posible que se vea como, no te entiendo, es raro, esto no me suena, y prefiero seguir como estoy. Y te vas a dar cuenta que es una personalidad y es toda una forma, ¿sí?, de ser y de operar con nivel de creencias tan limitantes que ni siquiera las pueden ver, por lo tanto no las pueden trascender y nada más siguen operando bajo esa misma programación. Entonces, date cuenta que hay una línea, ¿sí?, de una persona dormida, tiene creencias negativas, tiene pensamientos negativos, emociones negativas y por lo tanto su respuesta de vida pues es de puro sufrimiento. ¿Vamos bien? Es así, un nivel muy inconsciente de la persona en donde no toma responsabilidad de nada, está cerrado a que es como es, entonces culpa a todos porque le es más fácil hacer eso que hacer un cambio. Entonces, en este nivel de conciencia, date cuenta que se sufre mucho. Y dependiendo del nivel de conciencia con el que llegamos, ¿sí?, a esta vida, y más lo que experiencias del pasado y lo que vas aprendiendo, lo que te enseñan, tu cultura, tu país, etcétera, eh, desde ahí nos empezamos a mover. Claro, hay personas que ya vienen con una mayor conciencia, en donde llegan desde muy pequeños, que es el caso de Ricardo, en donde él comparte su historia, en donde dice que tiene esta conciencia, donde él sensa este mundo material, ¿sí?, que no es de aquí, es mucho más sensible al energético, ¿sí?, al mundo energético, en donde dice, esto es raro, esto es un estilo de vida que, no estilo de vida, es un tipo de vida que se siente más artificial, se siente más natural el otro. Cuando llegamos a esta dimensión de conciencia con una mente más dormida, que de alguna forma yo siento que ese fue mi caso en particular, en donde les comparto que yo al nacer aquí vengo no sola, sino tengo a una hermana que es Cuata, que ella, pues mi mejor amiga, sí, mi todo, hermana preferida, todo, que desde ahí yo vengo con un lazo muy importante en esta vida terrenal, con unos papás que afortunadamente me dieron todo lo mejor que pudieron y que entonces me sentía muy parte de esta realidad. Para mí era desconocida la otra, ¿sí?, la que ahora les estoy hablando cuando hay mayor conciencia. Más sin embargo, había dentro de mí un llamado muy importante desde muy pequeña, en donde yo sabía que mi vida iba a cambiar. Era una voz que me lo estaba repitiendo constantemente, pero que yo no entendía y no sabía interpretar en esos momentos. Y que, bueno, llegó su momento en donde ya me vi en esta necesidad de hacer cambios. Y, bueno, pues ahora entiendo, manejo, no sé si la palabra correcta es domino, porque no sé hasta dónde, sí, pero de que te puedo decir que he avanzado en, en el mundo energético es un montón, en donde puedo ver
ahora muchas cosas más. De hecho, mi especialidad en ayudar a otras personas es precisamente eso, el que hubo una gran avance, ¿sí?, en mi despertar de conciencia, que ahora me permite poder ver en otras personas lo que no ven de ellas mismas para poderles ayudar a desatorarse de donde están. Y es como nosotros hacemos el tipo de trabajo, ¿sí?, en sesiones personales que damos. Entonces, entiéndeme que pues cuando tú vienes de mundos donde te sientes muy integrada aquí en esta realidad de conciencia y luego vas cambiando, pues el cambio para mí, el que ahorita yo te quiero transmitir, fue enorme, y que es el caso de muchas personas que, bueno, pues les hemos podido ayudar, y que son personas que son los testimoniales y que tú vas a escuchar que tenemos en nuestra página, o que de repente por ahí en ciertos grupos comentan, porque ha habido ese mismo despertar en las personas. Pero regresando entonces al punto de los niveles de conciencia, hay gente que entonces ya llega con un nivel más avanzado y entonces viene a romper paradigmas fuertes, ¿sí?, en sistemas, ¿sí?, puestos en juego que están en este planeta, y entonces van siendo estos guerreros del cambio. Y uno de ellos es Ricardo, en donde a través, ¿sí?, de el ser ser que llega con una conciencia muy abierta y nos empieza a transmitir todo esto, es como desarrolla la técnica, que quiero hacer nada más un anuncio de la técnica de aceptación. Si no la conoces, te invito los martes, tengo una plática, y que también la hago a través del salón de clases de Zoom, transmitida en la página oficial, que es Acceptance Technique en Facebook, y ahí les explico todo lo que es la técnica, cómo se utiliza. Estamos dando esto como regalo para que la gente la sepa utilizar, y que entonces de ahí, bueno, ya cada quien empieza a hacer su propio trabajo, y que sepan pues, que es importante, ¿no? Que entonces, regresando al punto de niveles de conciencia, una vez más, es que entiendas tú si en este nivel de conciencia dormido que te digo, si te encuentras ahí en varias áreas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Te vas a dar cuenta que en muchas áreas de tu vida te vas a encontrar más dormida que en otras. Te vas a dar cuenta que, te voy a poner un ejemplo, y que está muy ligado a la clase pasada, que te invito a que la veas si no la han visto. Por ahí luego les comparto la liga. Hay quienes ya tienen la liga, véanlas. Son clases pregrabadas de las clases que he dado al pasado, en donde necesitas detectar tus áreas de oportunidad. Y esto es porque, así como en mente, cuerpo y alma, existen diferentes áreas, hay ejemplos en cada uno y les mencioné varios. Tienes que ver en dónde es tu problema que estás teniendo. Es en el lado de finanzas, es en el lado de tu salud, es en el lado de tu pareja, ¿sí? Es tu trabajo, es un proyecto que quieres emprender y no has podido. ¿Qué es? Eso es algo que tienes que identificar y entonces empezar a trabajar. Vas a darte cuenta ahorita, te voy a dar el siguiente nivel de conciencia, que en unas áreas te vas a encontrar con una conciencia muy dormida y en otras no tanto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando estás con una conciencia muy dormida? Bueno, te vas a dar cuenta porque generalmente se te van a presentar problemas fuertes. Son problemas en donde pues lo vives intenso, caótico, con mucho drama, y pues no te sientes bien. Estás agobiado, estás preocupado, estás estresado, quizá te estás enfermando ahora como resultado de ese problema que no has podido arreglar, y que entonces tienes que darte cuenta, ¿sí?, y empezar a ver en dónde está tu problema para que luego ese lo corrijas de una forma eh, ¿sí?, antes de que empiece a suceder más. O sea, no tienes que llegar a puntos extremos de divorcios, muerte, enfermedades crónicas para poder hacer cambios. Hay que aprender de lo que otras personas ya nos comparten para poder hacer una indagación, y que entonces desde adentro lo puedas trabajar preventivamente, ya no reactivamente. Esa es otra cosa. Ok, entonces, en la parte de los niveles de conciencia, el segundo nivel, ya lo voy a mencionar, es el que nosotros le llamamos consciente. Nivel de consciente es aquella persona que ya ha hecho conciencia de
que tiene pensamientos, de que tiene emociones, de que puede empezar a hacer por ahí cambios importantes, de que tiene el control de su vida, tiene creencias tal, pero que las empieza a detectar y que ya empieza a hacer trabajo y sabe que las puede empezar a trascender, ¿sí? A cambiar hábitos, ciertos patrones, se da cuenta de sus pensamientos cuando son negativos y ya se detiene, se da cuenta de lo que está hablándose a sí mismo y dice, se pesca, entonces hace un poquito de conciencia de eso y entonces ya no sigue ¿sí? Con esa influencia o ese tren, esa inercia de la negatividad de una conciencia muy dormida, sino ya llegó a un punto en donde hay un reconocimiento y que desde ahí entonces empieza a crecer su conciencia, empieza a despertar y entonces en este nivel por eso le llamamos despierto, porque es simplemente una persona que empieza a experimentar su vida con más, perdón, no le llamamos el despierto es el último, este es el nivel de consciente, en donde empieza a tener más conciencia de su vida y en donde empieza a despertar, empieza a tener más conciencia de lo que sucede afuera, como un reflejo de lo que está pasando adentro, ya puede ver su interior más claramente, puede hacer cambios y en este mismo nivel, bueno, pues no es nada más así, sino también hay un espacio, un proceso, en donde en ese nivel, pues hay niveles, sí, bajo, medio, alto, y en donde apenas te empiezas a dar cuenta, y luego el medio, pues en donde ya eres más consciente, ya puedes hacer cambios, y ya el nivel más alto de este consciente, pues sería aquel que ya es autoconsciente, y una autoconciencia ya es alguien que es consciente de sí mismo. La conciencia cuando hablamos nosotros es como una forma más general de decir conciencia. Cuando hablamos de autoconciencia ya tiene que ver todo lo que incluye ¿sí? Adentro de ti. Entonces, un ser consciente empieza a ser cada vez más autoconsciente de sí mismo. Entonces, ¿cómo crees que son sus pensamientos? Empiezan a transicionar de negativos a más o menos, a más positivos, de las emociones, como está haciendo esa transición en sus pensamientos, detecta que está enojado, irritado, triste, desde ahí empieza a cambiar, ¿sí? Entonces sus acciones, por lo tanto, también cambian, empiezas a ver que es una persona más calmada, ya no reacciona tanto, si a lo mejor este, un desliz por ahí de algo que pasa y te sacan el tapón y pues bueno, ya hiciste tu berrincho, gritaste, pero más rápido regresas a tu estado, ¿sí? Natural, dejas de estar reaccionando tanto tiempo y sales más rápido. Entonces, la respuesta de vida es mucho más armónica. Sí, por ponerte un ejemplo, empieza a haber un mayor bienestar y entonces esa es la respuesta, empiezas a ver la vida como, bueno, no es tan mala como pensé, ya me agrada y te vas a dar cuenta que ahí es donde empiezas a despertar más tu propósito de vida. En otros temas por ahí también les he compartido cómo es que tenemos un propósito terrenal, ¿sí? Cada uno de los seres humanos aquí en la Tierra pues hace algo de cierta forma, pero a nivel alma, ¿sí? O tu ser energético, hay un propósito mayor y este propósito mayor es el de evolucionar nuestra alma, que eso ya son otros temas, pero que entiendas que vas a poder llegar a tener más claro tu propósito, ¿sí? En esta vida, tú personalmente, y luego vas a ir integrando esta evolución en tu alma porque vas a ir creciendo aquí en esta dimensión de conciencia y entonces va a haber eso ya experimentado adentro en tu alma y donde vas a sentir delicioso, es un despertar que te va a brindar un mayor bienestar en general. ¿Quién no quiere sentirse bien? Entonces, desde ese bienestar vas a ver cada vez mejor y mejor la vida, vas a enfrentar mejor y mejor los retos, las cosas que te sucedan, y entonces es como te lleva a este último paso que te quiero dar, que es el de ya el nivel de conciencia despierto. Este nivel lo dejamos para entonces ya, pues lo que es el siguiente punto, paso, ¿no? Es ya hay un nivel de conciencia tal que te das cuenta, no quiere decir que nunca hay pensamientos negativos, no quiere decir que nunca hay pensamientos ni emociones negativas, ni creencias, no.
pero ahora te das cuenta que hay un mayor despertar que te permite identificarlo antes de que haya cualquier reacción, es simplemente poder ver esta realidad ya con otros lentes y estás experimentando esta experiencia de vida completamente diferente. Es decir, ya no te peleas por lo mismo, ya no reaccionas por lo mismo, dejas de pelearte con las mismas personas, las mismas situaciones, y entonces sigue habiendo, ¿sí?, una trascendencia en tus creencias, en donde inclusive las creencias positivas, porque en el nivel de dormido las creencias son negativas, en el nivel del consciente esas son positivas, las del despierto de tus creencias se trascienden, entonces tampoco son positivas. Y ese es un punto bien interesante porque te vas a dar cuenta que va a haber un punto. Ahorita se trata de que tú te empieces a dar cuenta de lo más negativo que hay dentro de ti, porque esa energía no se siente bien. Son emociones que te hacen sentirte incómodo, incómoda, pues te hacen sentir un malestar en general y vives tu vida con dolor y sufrimiento. Se siente, ¿sí? Mucha apatía, tristeza, etc. La idea es que vayas haciendo estos cambios porque te vas a dar cuenta que cuando pasas de trascender a las negativas y llegas a las positivas, te vas a dar cuenta que va a haber un punto en donde las creencias positivas también se pueden trascender. Este ya es un nivel mucho más alto, pero que cuando llegues ahí en su momento lo vas a entender. Ahorita es un concepto. Sábete que esta teoría que te estoy dando te va a regalar el entendimiento, ¿sí?, mental, pero para que tú empieces a medir en dónde estás, para que entonces puedas ver tu avance y que entonces lo midas, ¿sí?, ya en términos de mayor bienestar, armonía, paz, felicidad, menos juicio, lo que te decía hace rato, para que entonces valores y digas, sí, sí me estoy sintiendo mejor, sí, sí estoy despertando, porque así es como lo vas a ver representado y reflejado, ¿sí? Y tu vida en general la vas a vivir y enfrentar muy diferente y te vas a dar cuenta que ya hubo un cambio, ya hubo una transformación, dejas de pelearte y de reaccionar por las mismas cosas. Ok, entonces, ¿cómo vive sus pensamientos? Generalmente, pues ya es, no hay pensamientos, está viviendo en el presente. Una persona despierta está más consciente de su presente. Si ve sus pensamientos, regresa al momento presente y ahí ya no, entonces dejas de tener los pensamientos negativos del dormido y luego los pensamientos positivos del que está más consciente, y estos simplemente son no pensamientos. Ahora, no quiere decir que nunca tienes pensamientos, es claro que existen, pero te detectas y te regresas al momento presente. Por eso es que vemos muchas frases de que hablamos del momento presente y todo, porque hay una inercia muy fuerte de seguir volteando hacia afuera, de estar desconectados de este centro y estar conectados allá. Y allá es una desconexión de esto, o sea, debe de ser conectados aquí, a esto, en este momento, presente todo el tiempo. Claro, se oye muy bonito, pero para hacer esto ya real, pues ¿qué crees que se necesita? Práctica. Necesitas ponerlo en práctica, necesitas cuantas veces sea necesario, porque llevas los años que tienes ahorita, tienes todos estos años desconectándote de aquí y estando conectado hacia allá. Ahora yo te digo, ¿cómo hacerle para conectarte aquí? Pues práctica, 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 ¿hasta cuándo? O hasta que te canses o hasta que logres la conexión. Y la invitación es en que tú empieces cada vez más a vivir esta real conexión, porque desde ahí vas a vivir tu vida mucho mejor, en mayor armonía, se va a sentir diferente. Yo quiero y te invito a que vivas entonces, ¿sí?, esto de una forma más placentera, pero no por el placer de lo que te sucede afuera, sino porque estás ahí, ¿sí?, en un estado. Hablábamos de la diferencia en otras clases de lo que es la diferencia entre placer y felicidad. Pero cuando a veces te digo yo de un placer interno, pues es porque es una vibración que se siente bien. Y claro que también eso te da un bienestar que le puedes llamar placer. Eh,
pero es la real felicidad. Esa es ya una conexión, ¿sí? Mucho más profunda en donde te has reconectado contigo, sabes quién eres, se siente bien, pasa lo que pasa, estás ok. Y si no estás ok, ahí es una pista donde todavía te falta por trabajar eso. ¿Sí me explico? Entonces, es un ir avanzando poco a poco, cada vez más, hasta llegar a donde te sientas bien, entendiendo, y por favor comprende esto, que vas a llegar a puntos, yo les he compartido que te imagines que es como un edificio y tiene 3 pisos. Y entre un piso y otro, este espacio de aquí, cuando tú vas creciendo, se siente muy bien. Ahí estás contenta, hay um, esperanzas de cambio, te estás ¿sí? Dando cuenta de muchas cosas que no veías de ti y entonces ves una salida de dónde estás. Entonces eso es interesante, es appealing, ¿verdad? No sé cómo se dice appealing en español. Ay, se las debo. Cuando estás pasando el techo de este y atravesando el piso del siguiente nivel, este espacio se va a sentir doloroso otra vez, porque estás rompiendo con un paradigma fuerte. ¿Sí? Paradigma es un cúmulo de creencias en varias de tus áreas que vas a tener que trascender eventualmente, porque es a donde te digo que vas a llegar, en donde así como estás cambiando de pensamientos y emociones y creencias negativas a un nivel más consciente de, pues ya que ahora sean pensamientos, emociones y creencias positivas, también vas a llegar al otro. Y quiero que estés ok y quiero que ahorita tengas un mapa en donde vas a llegar ahí eventualmente, pero que ahorita tienes tú que ver en qué punto estás de ese mapa. ¿Dónde es tu siguiente paso? ¿Estás en un nivel de conciencia muy dormido? ¿Estás en uno más consciente o estás en el despierto? Ahora, quiero que entiendas que no es lineal. Esta es una imagen de la tabla del crecimiento, en donde imagínate que esta de aquí, pues es la lección, ¿sí? Que vamos teniendo, que son las que vas a tú identificar, ya sea cuestiones financieras, de salud, de pareja, amor, lo que sea. Esto de aquí, pues es el tiempo, y este de aquí es el nivel de conciencia. Cuando tú vas entonces en este sub y baja, la gente cree que se vive horizontal. No lo estás viviendo horizontal, se vive como un sub y baja y además viendo que este cambio, o esta lección se va dando hacia arriba siempre, sigue creciendo y entonces lo que está pasando es que tu nivel de conciencia sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, como ves aquí, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, date cuenta que van a haber puntos en donde sí se va a sentir mal y a lo mejor este punto de aquí abajo no se siente nada bien, pero es mucho más arriba en la línea del tiempo que este de aquí que te sentías súper bien. ¿Sí me explico? Entonces, no importa cuántas veces subas bajas, lo importante es que empieces tú a ver cuánto duras en cada una de estas problemas, ¿sí? En donde te caes, en donde duele, en donde sí te raspas, pero que pues la idea es levantarte más rápido y entender todo este concepto que te estoy diciendo para que desde ahí puedas salir más rápido, puedas empezar a aprender más rápido, tu conciencia se eleva exponencialmente. Entonces, no es así, no lo veas así horizontal, va hacia arriba siempre. Y lo que te estoy hablando yo, por ejemplo, cuando abordo esto con alguien en una sesión, yo le ayudo en algo, a trascender algo. Eso que aprendiste, te lo vas a llevar a otras áreas de tu vida. Eso ya no las ves conmigo, a lo mejor tú las trasciendes tú solo o sola. Bueno, ahí está habiendo un crecimiento exponencial de conciencia, porque una sola cosa es como una mesa con 4 patas que le empiezas a tumbar tú las 4. Entonces, primero empiezas con una y luego pues le tumbas otra. Y ya para cuando llegaste a la tercera, estás así de, la última, y das cuenta que tumba un cúmulo de creencias, ¿sí? Que te estaban lastimando, haciendo sufrir o lo que sea, en donde
vas a dejar de sufrir por lo mismo. Va a haber un crecimiento exponencial porque empiezas a emplear una cosa en donde hubo un despertar de conciencia en otras áreas de tu vida. Por eso es importante que tú empieces a ver y a descifrar en dónde están las áreas importantes de trabajar de ti y que veas que en las líneas que te acabo de decir de los niveles de conciencia, que son estos niveles representados, así como te digo, el nivel dormido, ¿sí? Con creencias, pensamientos y emociones negativas, y luego el consciente, creencias, emociones, pensamientos positivas, y luego el despierto, el que trasciende todo esto, ¿no? Y está más en el momento presente, etcétera. Entonces, quiero que eh, te veas que tampoco es lineal ese nivel de conciencia, porque vamos a suponer que en el área de alimentación estás muy despierta. Y a lo mejor en este punto te alimentas muy bien, haces ejercicio y tienes cubierta esa área perfectamente. A lo mejor a un nivel muy despierto, pero a lo mejor estás teniendo problemas en el amor o en tus finanzas, ¿sí? En donde ese nivel, donde estás viéndolo reflejado afuera con muchos problemas, a lo mejor ahí es donde hay una conciencia muy dormida y un equipaje muy grande subconsciente que hay que abordarlo para entonces hacer estos cambios que estás buscando. Entonces identifica tus puntos y yo lo que quiero entonces para terminar esta clase es decirte que les había dejado estas 3 actividades que mencioné. Una era trasládate cuando vayas en tu carro o si vas en autobús, en tren, lo que sea. Hay gente que, por ejemplo, en Canadá, a veces agarramos metro o tren, donde sea. Ese trayecto hazlo consciente. Ya tienes que hacer esa vuelta, hazla consciente. Cuando te metas a bañar, estás bañándote desde que entras, haces un respiro, pones toda tu conciencia y bañate completito, todo tu baño, y hazlo consciente. Y el tercero es cuando estés comiendo. Te sirves tu plato, das tu primer bocado, respiras y haces conciencia de que estás ahí. No hables, no prendas televisión y date cuenta nada más para que veas el reto que vas a tener tú contigo de poderte um, enfocar, ¿sí? En tú adentro, en ti, en lo que estás haciendo, estás en el momento presente, estás dejando de salir, ¿sí? De divagar en la mente y te va a ayudar muchísimo. Entonces, te dejo esto para que lo sigas reforzando y quiero que veas, también les había dejado que manejaran una intención, que le pusieran intención a algo que quieren empezar a mejorar. Si tú empiezas a ver tu intención, date cuenta en esas áreas qué cosas estás teniendo, sí, que no te están dejando avanzar para empezarlas a trabajar. Y quiero que empieces a ver qué tan cerca o lejos te ves de esa intención de acuerdo a las áreas de trabajo en donde a lo mejor estás muy dormida. ¿Sí me estoy explicando? Y si no, yo aquí termino y les abro foro para que me hagan sus preguntas. Y ahora sí voy a revisar chat. No los leo hasta el final, chicas, porque si no me interrumpo yo sola y se me olvida lo que estoy diciendo. Entonces voy a empezar a leer chats. Pónganme sus dudas. Quien ya se tenga que ir, espero que esta clase les haya ayudado a comprender un poquito más qué nivel de conciencia se encuentran y que vean que no es lineal, que van a haber áreas a trabajar. Hay que ver todo eso. Y quien quiera ya ahorita hacerme una pregunta, soy todo oídos y empezamos a platicar. Tengo 2 chats, el de Facebook y el de Zoom. Quienes estén conmigo en Zoom, hagan preguntas. Quienes estén en live de Facebook también. Si se tienen que ir, muchas gracias por haberme acompañado. Si no, espero unos momentitos antes de despedirme. Gracias. Ok. Eli, aquí, claro, ok, a ponerlo en práctica. Así es, Eli. Es práctica todos los días. Tú sabes ya a lo que me refiero y esto es práctica, práctica. Alicia, gracias por tu exposición. Muy claro. Perfecto, qué padre. Me encanta cuando me dicen eso porque quiere decir que me estoy expresando. Fíjense que una de las, y esto es aprendido de Ricardo, se los prometo, que todo esto que es tan complejo de explicar, decirlo así, tiene su chiste y no saben todo el trabajo que hay que hacer y ver y relacionar unas cosas con otras para poderlo explicar de esta manera. Entonces me emociona cuando veo que se transmitió bien, porque sé que, pum, eso nos va a ayudar a hacer mucho más rápido el cambio. Yo, por ejemplo, les he platicado, varias de ustedes me conocen, en donde uh, yo llevo, pues bueno, 15 años haciendo una transición, ¿no? Que ha ido hasta ahorita, hasta este punto.
quien me conoce y tengo trabajo y sesiones con la persona, yo ahorita ya te puedo enseñar todo esto y te lo puedo transmitir. Entendiendo que adicionalmente una cosa es lo que ves de mí y las palabras, pero la más importante es la energética que se está viviendo, sí, a través de estas clases que estamos dando, en donde hay un intercambio de energía. Y aquí es donde se está sembrando, ¿sí? Todo esto. Entonces, gracias porque me comentaron que se entiende, Alicia. Y pues bueno, ya no veo más comentarios. Como quiera, sepan que les voy a dejar esta clase en live, queda grabada. Espero que ahora sí se haya escuchado bien. Todavía había tenido problemas de audio. Yay, que ahora se pudo. Gracias, Eli, porque también pues siempre ayudándome a responder chats por todos lados. Tenemos un grupo de WhatsApp que pues bueno, varios de ustedes ya creo que están, para las que no y quieran ya digamos un acercamiento con mensajes personales y diarios, bueno, pues también estoy por ahí para ayudarles. Y qué más, chicas, si ya no hay nada, entonces me despido. Ya llevamos aquí una hora, suficiente para haber compartido con ustedes ahora este tema que para mí es súper valioso, porque una vez que lo entiendes, ya lo empiezas a aterrizar y empiezas a valorar mejor y hay más conciencia, ¿no? De dónde te encuentras, las áreas que tienes que ver tuyas específicas y que cuando se atoren, bueno, ¿qué hay que hacer cuando te atoras? Técnica de aceptación. Quien no la sabe, las invito a que la clase del martes, también videos y todo en la página y Facebook hay un montón, podcast también, pero si quieren algo más personalizado, bueno, pues sí, encantadísima yo de poderles ayudar a través de las sesiones. Estas también las encuentran en nuestra página. Se meten a www.tecnicadeaceptacion.com en el menú de productos y servicios y ahí encuentran las sesiones personales. A ver, déjame leo aquí a otro ejemplo. Creo que estoy en el segundo nivel, despertando con muchos deseos de comenzar con los cambios. Comenzaré con lo que sugieres al comer, al bañarme, al trasladarme. Gracias a ti, Alicia. Un abrazo enorme. Gracias por compartirme esto. Sí, son prácticas, cosas bien sencillas, pero que les prometo que les va a ayudar un chorro porque pues, son cosas que, te digo, unas requieren, eso ya cuando estás haciendo trabajo personal, como la técnica de aceptación, requiere dos cosas, tiempo y conciencia, porque es un rato que les digo que se sienten con ustedes mismas y hagan su trabajo personal, entre 20 minutos, 30 minutos. Y este tipo de ejercicios en donde ya son prácticas que haces con tu vida diaria, pues no te toma más que conciencia, porque el tiempo no te está quitando, son cosas que ya haces. Entonces es súper sencillo de hacerlo, pero súper eh, digamos, importantes y efectivas. Esa es la palabra que estaba buscando. Chicas, me despido. Muchas gracias. Me encanta compartir con ustedes. Sigamos compartiendo este grupo de Facebook, ¿sí? De mujeres, para cada vez ser más y que se haga un movimiento padre de mujeres, que nos estemos ayudando unas con otras. Se vale poner sus comentarios, posts, la que quiera dinámicas o algo, también háganmelo saber, porque yo también ahorita, entre que les pongo algo y estoy censando, si los grupos de qué tanto comparten ustedes, no, qué tantos materiales ya han visto o no, yo voy a su ritmo, eh, las voy esperando, les voy dando sus tiempos, nada más es preferible avanzar poquito que nada, así es que sigamos viendo los materiales que se nos quedan para que todas vayamos en un nivel de entendimiento, comprensión, para cuando yo hable que no se te haga extraño todo este lenguaje y todo este tipo de herramientas que te doy, ¿sale? Gracias a quienes están acá en Facebook, Cari, gracias, las dejo ir, me retiro, que pasen muy buenas noches.